Amados amigos y hermanos, cuánto gusto me da poder filmar esta clase que estuvimos dando en nuestro sitio de la escuela y hoy pues lo filmamos en YouTube. Agradezco a Dios la presencia de las intercesoras que están aquí en el Salón Discípulos de la Escuela Apostólica y Profética Cima de Águilas. Bienvenidos todos, Dios les bendiga. El tema de hoy va a ser el Día de Muertos y el Halloween. Para empezar, yo quisiera orar y decirles: Padre, nos ponemos en tus manos. Todos los que vean este video o el diferido o lo difundan con sus amistades, Padre, encuentren la verdad. Atamos nuestras palabras a Jesucristo, que es camino, verdad y vida. Bendícenos, oh Señor, en la enseñanza, por los méritos de la cruz, por los méritos de la piedra removida, del sepulcro y la resurrección, te lo pedimos. Amén. Bueno, pues aquí estamos, el Día de Muertos y el Halloween. Estamos compartiendo algo muy especial. Ustedes pueden ver allá en el fondo una foto de una pirámide de ofrenda. Estuvo ofrendada en Cholula. Cholula es una ciudad milenaria. Ahí fue ofrendada al Xochipilli, el de las flores, por eso había un camino de flores. Pusieron portales espirituales, vean ustedes. Pusieron 3 arcos para poder llegar a la ofrenda. La filmamos con mucho respeto. Había extranjeros de Italia, de Francia, de Estados Unidos, tomando con mucho estupor, con mucha sorpresa, las tradiciones mexicanas. Entonces quisiera empezar esta plática diciendo que hay tres cosas que no debe de perder el cristiano cuando trata este tema. Primera de ellas es la fiesta de muertos según la tradición hispano-mexicana, la ofrenda. 2, el Halloween. Y 3, el culto a la muerte. Son 3 cosas diferentes, totalmente diferentes en sí, aunque están entrelazadas en estos días. Y bueno, estamos en el día, hoy es 1, ¿verdad? 2 de noviembre, donde según la liturgia y el calendario hay visitaciones de los muertos y hay festivales. Bueno, ahí vamos a ver. Lo primero que quiero empezar es que llega un joven que le dice: Señor, yo quiero seguirte, pero primero deja que vaya y entierre a mi padre. Según la tradición judía, esto era una honra suprema, ¿no? Pero Jesús traía una visitación única en la historia de la humanidad y le da una respuesta que al joven le ha de haber parecido sorprendente. Le dijo: tú sígueme. Tú sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Eso está registrado en el Evangelio de Mateo 8 y de Lucas 9. Me llama la atención que en el Evangelio de Lucas 9 dice que Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Qué importante fue el llamado divino para este joven. El llamamiento es algo especial que Dios da, no a todos los cristianos, no a todos los hijos de los hombres, pero Dios llama y da ministerios y refacciona a las personas con las combinaciones de dones del Espíritu para cumplir el llamado. Dice Efesios 4:11, hablando de llamado, que Él mismo, y es el Señor resucitado, el que está hablando en la carta a los Efesios, que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Vean, son 5 ministerios.
el ministerio quíntuple. Entonces le dice al joven, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, el llamado divino, Dios tiene la prioridad. Por eso tenemos un curso que se llama Crecer en la Fe, que se refiere precisamente al llamado, crecimiento y llamado del profeta. Y repito, el llamado divino tiene prioridad. Estamos ya muertos al pecado, ya nosotros no estamos muertos, vivimos para Cristo, decía el apóstol Pablo, y si vivimos, para Él vivimos, y morimos, para Él vivimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Entonces ya nuestra vida está escondida en Cristo. Tenemos que entender esto, que nuestra vida fue comprada a precio de su sangre, nos hizo nacer de nuevo por su palabra. Y bueno, sí es cierto, la religión nos enseña a ser benignos y misericordiosos y respetar a nuestros padres. Es una honra, ¿no? Entonces el joven pensaba que el deber de un entierro era una prioridad a cualquier otra obligación. Él era ha de haber sido un buen judío. No nos dice si el padre estaba agonizando o si tenía que esperar 20 años a que se muriera. ¿Quién sabe? Eso no lo dice la Biblia. Pero la respuesta del Señor, deja que los muertos entierren a sus muertos, significa que esa obligación cuida de sí misma. O sea, es una obligación que le está diciendo, déjale esa tarea a los que espiritualmente están muertos. Tú anuncia el Evangelio, la buena noticia de vida eterna, ¿verdad? Entonces, la enseñanza de este mensaje al joven es que no debemos convertir en disculpa para descuidar nuestros deberes de Dios. Pero hablando de muertos, el Señor Jesús es una voz que despierta a los muertos espirituales. El Señor Jesús es una voz que también cuando estuvo en la tierra, estos años que Él estuvo, un ministerio de 3 años y medio, dio muchas señales de que Él era el santo Mesías portador de la vida. Y cuando uno de sus amigos, Lázaro, muere, pues Él llega a la aldea donde está su hermana de Lázaro, Marta y María, están llorando y le dijeron, Señor, si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. ¿Por qué? Pues porque sabían de los milagros que él hacía, ¿no? ¿Dónde lo pusiste?, les preguntó Jesús, y le dijeron, pues ven a verlo, le contestaron. Y cuando ve el sepulcro, pues Jesús lloró porque Jesús lloró, era un ser con sentimientos. Muchos piensan que era un hombre estoico, Superman, alguien que sabía todo y todo. Y no. Él era manso y humilde de corazón y amaba a su amigo. Y lo más formidable que quiero decirte a ti que me oyes, que él dijo una ocasión a sus discípulos, ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos. Entonces, como mi amigo, cuando me pasa algo a mí, yo sé que él me entiende, sé que él está conmigo, que es capaz de llorar con mis lloros, de reír con mi gozo, y bendito sea porque soy amigo de Jesús, porque Él lo dijo, Él me hizo su amigo, ¿verdad? Yo aquí en vida, en fe, lo creo. Y lloró el maestro, lloró delante de todos, no le dio pena llorar por su amigo, su gran amigo Lázaro, ¿verdad? Y incluso los judíos dijeron, fíjense cómo lo quería. Y algunos de ellos dijeron, oigan, no hubiera podido que le abrió los ojos al ciego, haber hecho que no se muriera Lázaro. Y pues otra vez en ese gemido de angustia de Jesús por su amigo muerto, fue a la tumba. Era una cueva, en ese entonces las tumbas eran cuevas cavadas. Le habían puesto una piedra enorme para cerrarla.
Cuando estuve en el sepulcro de Jesús, allá en el Gardenet, en Jerusalén, pues está la piedra, está el boquete labrado dentro de piedra. Las labraban, buscaban yo creo una oquedad, una cueva, y la terminaban de labrar a punta de cincel, ¿no? Entonces era una cueva, habían puesto la piedra para cerrarla, y Jesús les dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana Martita, hermana del difunto, le dijo a Jesús, Señor, a estas alturas, el hedor, la pestilencia de la muerte, pues ya le invadió porque lleva 4 días en la tumba. Y Jesús le contestó, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Así que quitaron la piedra, Jesús elevó la mirada y mira lo que dijo después de haber llorado. Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Qué formidable oración de fe. Yo ya sabía que tú me oyes siempre, pero lo he dicho por los que están aquí alrededor, porque quiero que sepan que tú me has enviado. Esta fue una señal extraordinaria. Inmediatamente después de decir aquello, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal de allí, sal fuera. Y el muerto se levantó, resucitado, volvió otra vez a tener aliento de vida, estaba toda envuelto, ¿no? Vamos a decir que estaba envuelto en vendas, en un sudario, como una momia. ¿Y qué dijo el Señor? Desátenle y dejen ir. Fue tan grande ese milagro delante de los fariseos, los herodianos, porque pues se habían reunido a un sepelio. ¿Cuántos saben que en un sepelio van toda la gente, los amigos? Y más pues en un pueblo, ¿no? En Betania. Entonces, pues delante de ellos se hizo ese gran milagro. Quiero decirte algo, Jesús nunca adoró a la muerte, jamás. Él dijo, yo soy la vida, yo soy la vida. Y Jesús, el Señor, nunca puso ofrendas a la muerte ni nada. La religión cristiana no tiene nada que ver, porque nuestro divino Maestro jamás participó. Es cuando Jesús le dice, yo soy la resurrección, yo mismo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y vuelve a preguntar, ¿crees esto? No morirá eternamente. Entonces aquí ya vamos entendiendo más el contexto de cuando le dice, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Siendo él la resurrección y la vida, no está pensando en términos de la vida física, ¿no? Hablando humanamente, porque sí, todos vamos a morir humanamente, eso que ni qué. Alguien puede decir, no, es que Jesús dijo que no morirán. Entonces, eso no es verdad, que los que creemos en Jesús no nos vamos a morir nunca. No, sí, vamos a morir. Debemos buscar un significado más que físico en sus palabras, un significado espiritual. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús es de los líderes. Ni Mahoma, ni Buda, ni Confucio, ni Quetzalcóatl, ninguno dijo algo así. Solo Jesús trajo la certeza de que la muerte no es el final. Tú di aleluya, tú que estás ahí. Bueno, déjeme hacer una disertación, porque esta plática va a ir en 2 partes. ¿A dónde van las almas de los muertos?
Ahora que en todo el país, nuestro México, en muchas casas pusieron ofrendas para los muertos. Esta pregunta, ¿a dónde van las almas de los muertos? Yo creo que todos nos las hicimos de niños, ¿no? Bueno, cuando alguien se muere, cuando nos llevaron a un sepelio o sabíamos que, bueno, se moría, incluso a un niño le causa mucha zozobra la muerte de su mascota, ¿verdad? Y a veces no tenemos la respuesta. Hoy día ya hay hasta una ciencia psicológica muy buena, muy extraordinaria, que se llama tanatología, que trata este asunto por lo menos superficialmente, ¿no? ¿A dónde van las almas de los muertos? Dice la Biblia. Le invito a leer el libro de Job, Job 14:14. En este versículo, Job hace esa pregunta que quizá tú te hiciste de joven, de niño, cuando empezaste a cuestionar las preguntas esenciales de la vida. ¿A dónde van las almas de los muertos? Y pasas por el panteón y ves ahí las cruces, ves las capillas. ¿A dónde van las almas de los muertos? Job 14:14 dice, si un hombre muere, ¿volverá a vivir? ¿A dónde van las almas de los muertos? Así pregunta Job. Ve cómo este libro maravilloso que es la Biblia nos muestra respuestas de misterios. Es una pregunta que alguna vez todos nos hemos realizado. ¿Y por qué la Biblia nos da respuesta a los misterios que el hombre por sí mismo no puede entender o crea filosofías vanas, huecas, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios está viva, viva en sus respuestas, viva en quitar de tu alma todas las dudas. ¿A dónde irán los muertos?, se preguntaba Job, y quizá él no tenía toda la revelación porque aún no había venido el Santo Mesías, pero el Espíritu Santo ya estaba obrando en el Santo Job, ¿verdad?, el paciente Job. Y continuó con Hebreos 4:13, ya leímos Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, pero este versículo siguiente nos dice, Hebreos 4:13, que no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Usted y yo vamos a dar cuenta de nuestra vida. La vida no es así nada más dada porque sí, no, tiene un sentido, tiene un propósito. Dios es un Dios de objetivos, de propósitos, de historia. ¿Verdad? Gracias a Dios que estamos haciendo historia aquí con estos estudios. Eclesiastés. El libro de Eclesiastés es un libro pues realmente filosófico. En Eclesiastés 12:7, libro escrito por el sabio Salomón, hijo de David, Shalomo dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, bueno, aquí tenemos algo muy, muy, muy importante, ¿verdad? Y voy a distinguir esta Biblia de la religión, la gran religión. Yo no voy a decir quién es la gran religión. Usted sabe quién es la gran religión. Enseña que los muertos van a un lugar llamado purgatorio, así dicen. Ahí usted puede entrar a algunas iglesias o capillas o templos católicos romanos
y generalmente a la entrada está una alcancía con una escultura o una eh, pintura horripilante, ¿verdad? Para cualquier niño. Yo recuerdo cuando me llevaban y decía, ¡ay, qué feos se están quemando! Mira, qué horrible, están gritando. Y me espantaba la gran religión. Y mi madre me decía, son las almas benditas del purgatorio. Y pum, había que echarle ahí un 20, un tostón, un peso, ¿no? A la alcancía que está. ¡Qué negocio! El gran purgatorio. ¿Por qué se llama purgatorio? Porque ahí se purgan los pecados. Según ellos, no existe el purgatorio. Uno de los últimos papas recientes, me parece que fue el alemán Ratzinger, que dijo públicamente ya en sus bulas pontificias, no estoy seguro, él o si Juan Pablo I, déjeme ver, él, pero ya oficialmente dijeron que el purgatorio no existe. Públicamente ya. Bueno, pero para la religión sigue existiendo porque siguen trabajando con ese dicho, ¿no? Y estarán ahí dependiendo las almas. ¿De qué dependen las almas del purgatorio? ¿De qué? De los que estamos vivos. Es decir, ¿cómo los vamos a ayudar a que no se sigan ahí quemando atormentados en el fuego, ¿verdad? Pagando misas, pagando rezos, invitando al sacerdote a decir, hágame una misa, organizando novenas, novenarios y rosarios con toda la vecindad, y así vamos a ayudar, dicen ellos, a las almas del purgatorio. ¡Qué buen negocio! Porque es un negocio. Es un negocio de la fe, es un tráfico de la fe. La Biblia no habla jamás de ese lugar. Hay un amigo nuestro, un predicador, que dijo, aquella persona que me demuestre con la Biblia que existe el purgatorio, si me lo demuestra, decía él, yo me quito mi nombre. Pues no, sigue con su mismo nombre. Entonces, dicen que ahí en el purgatorio están las almas, ¿no? Entonces, ¿para qué vino Jesucristo? ¿Para qué vino? Si va a haber lugares intermedios, creo que este día 2 de noviembre es el día de los niños, ¿no? Del limbo, ¿no? Que los niños están, los niños muertos, inocentes, se van a otro lugar que se llama limbo. Es decir, hay lugares intermedios para la muerte según la gran religión. Pero quiero decirte ya, el purgatorio no existe. A ver, repita usted conmigo, el purgatorio no existe. No existe. Fue el más lucrativo negocio de la Iglesia romana, la venta de las indulgencias. Encontramos en la diapositiva una mujer pagando unas indulgencias, quizá por su madre muerta, su padre muerto, su hermano, qué sé yo, ¿verdad? Y ahí está un hombre con unos dólares en la cara, dice, yo no sé, ayer en la plática pregunté, oigan, ¿cuánto vale una misa? Una misa por un muertito, ¿cuánto vale? Le voy a decir cuánto vale. ¿Quieren que les diga cuánto vale? Hay iglesias que vale 800 pesos, las más humildes, pero cobran la misa. Y hay iglesias que llegan a cobrar hasta 50,000 pesos por una misa.
que el sacerdote haga, con sahumerio y todo, 50,000 pesos. Más lo del cura, porque esa es nada más lo de la misa, la cuota que dice ahí. Tienen un tabulador en la oficina parroquial sobre la misa, cómo la va a querer, la quiere con violines, la quiere con alfombra roja, con flores. ¿Cuánto vale una misa? ¿No? Depende de la iglesia, depende del tamaño, del horario, ¿no? La Iglesia Católica durante largo tiempo vendió certificados de indulgencias, como está aquí la mujer, recibiendo su certificado de indulgencia, que servían para ahorrarse años a la pobre alma de estar en el fuego, sometida por el castigo de Dios, por lo que hizo aquí en la tierra. Entonces decían, pues yo voy a ayudar a mi mamá, a mi papá, y voy a ayudar a mi hijo, y que voy a ayudar a mi padrino y todo. Y esta política católica, ¿a qué creen que llevó? A la reforma, a la gran segunda reforma. El cisma se rompió la iglesia con las tesis de Martín Lutero y otros reformadores, como Wycliffe, Zwinglio también. Hubo un italiano que lo quemaron en leña verde, Savonarola. Hubo, bueno, los reformadores. Y en ese entonces, allá en 1475, 1521, el Papa León X, híjole, juntaba y juntaba dinero porque se puso en guerras que se metió. Quería enviar que las cruzadas, las últimas cruzadas, tenía una dispensiosa vida. Quiere decir, está investigado, el Papa León X tenía sus señoras, sus mujeres ahí, ¿verdad? Pero su obsesión más grande era las catedrales. Las catedrales. ¿Cómo se construyen las catedrales? Con dinero. Entonces eso lo llevó a procurar recursos por todos los medios que se le ocurrieron, y el más lucrativo fue el santo, el bendito negocio de las indulgencias. Es historia, yo estoy hablando historia. Ese Papa León X se llamaba Giovanni de Medici, un italiano, porque antes todos los papas eran italianos. Construir catedrales. Pues empezó con el negocio, y en tiempos de Martín Lutero las indulgencias eran recogidas principalmente en las iglesias católicas. Se les encargó mucho eso a los frailes dominicos. No sé si los franciscanos andaban en eso porque ellos tenían el voto de pobreza, pero los dominicos no. Y otros clérigos se dedicaban a vender indulgencias, tenían su blog de indulgencias, ¿verdad? Ya supuestamente firmadas por el Papa, por los grandes arzobispos, y ya nada más le ponían ahí el nombre. Esta indulgencia da fe que fulanito, y ahí ponían el nombre, ¿verdad?, de quien pagaba para que no estuviera en el purgatorio, para recaudar fondos. Va a salir del purgatorio. No, hombre, se llevaban su papelito a su casa y echaban, pues, fiesta. Ya no está en el purgatorio, mi mamacita. No, era una cosa. Pero uno de los más conocidos era un predicador de tiempos de Lutero, que eso fue lo que molestó a Lutero. Se llamaba Johannan, o sea, Juan Tetzel. Dicen que era un predicador tremendo.
Era un dominico que se dedicó a la venta de indulgencias en Alemania. Iba de aldea en aldea vendiendo indulgencias y era tan tremendo que primero les decía a la gente los horrores del purgatorio. Y ya que la gente estaba temblando, decía: vayan, aquí hay un cofre. Como ya sabían que iba a venir Johann Telzel con las indulgencias, y era un cofre metálico, tenía una ranura y decía: echa la moneda de oro o de plata, porque nada más eso. Y cuando echaban la moneda, y decía Tetzel, en el momento en que oigas el clink en el bote metálico, en ese momento está saliendo el alma de tu familiar del purgatorio. ¡Zum! Perdonado, ¿verdad? Y había quienes decían: pues de una vez saco a mi abuelito, a mi abuelita, a mi primo, a mi padrino, a mi sobrino, a mi mamá, a mi papá. Tengo 5 hermanos, ¿verdad? Decía aquel. Y echaban clink, 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 clink. Y todo eso se iba a las arcas del Vaticano. Aquí en Latinoamérica se hacía lo mismo. Traían la costumbre de España. Bueno, ahí te van, fueron algunos datos históricos. Continuaremos con la segunda parte. Soy tu amigo Javier Hermoso.